Bueno, saludos para todos los hermanos que estamos aquí, para los que están online. Y nos encontramos en la porción 105. Esta porción eh, trae a referencia un mandamiento, una ley que el Señor nos da de cómo debemos comportarnos. Es decir, de cómo debemos diferenciarnos de las personas que no viven bajo la ley de Dios. Es decir, Dios te va a dar esa ley dentro de muchas leyes, pero te va a dar esa donde esa en específico va a marcar en ti una diferencia en tu comportamiento, donde va a definir precisamente lo que tú vas a decir, lo que tú vas a hablar, lo que va a salir de tu boca antes de que tú lo hagas. Es decir, que tú hables por hablar o que digas algo simplemente por decirlo, simple, siempre que no esté avalado, que no esté firme bajo tu concepto, bajo tu palabra, es decir, sobre tu palabra. Que lo que tú digas esté avalado por un vivir y no sea un simplemente y no hables por hablar. Es decir, porque es importante y es maravilloso que Dios nos dé este tipo de ley, es decir, para que la cumplamos. ¿Por qué nos diferencia de las personas que viven sin esta ley? Porque precisamente con esa forma en que tú vas a adoptar, cumpliendo esta ley, de hablar con sentido, es decir, de no decir nada sin sentido, de no decir nada por hablar, vas a, a engrandecer a ese Dios que te está diciendo a ti, di lo que realmente es y no lo que no es. No, es decir, te va a definir en tu interior, en tu alma, te va a definir que cuando tú hables, cuando tú digas algo, estés sustentado por la verdad. Es decir, no hagas nada, no digas nada basado en una simple palabrería, basado en una simple emoción. Vamos a ver también cómo esto se refleja en los niveles del alma. Vamos a ver cuando proviene del nefesh, eso que vamos a decir, por qué es que viene, vamos a decir que jorobado, malintencionado, y por qué cuando viene de parte de Dios, cuando viene de la nechamada, conexión tuya espiritual con Dios, no, es decir, va a venir la verdad directa, no vas a necesitar hacer un juramento. Entonces, el punto clave de esta porción, de este mandamiento que queremos ver hoy, es sobre los falsos juramentos. Si no jures, no hagas un juramento por nada. Y el Señor nos lo va a decir clarito, clarito. Tenemos dos porciones, partes bíblicas en esta porción que lo habla claramente. Yo voy a escoger la que está en Mateos 5, del 33 al 37. Y el Señor nos va a estar diciendo: oíste y demás que fue dicho a los antiguos. Estamos hablando de la ley. Dice: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Es decir, cuando vemos a la raíz en hebreo de no perjurar, estamos viendo directamente que es que no hagas un falso juramento, es decir, que no hagas un juramento en el que no puedas cumplir. Eso es lo que quiere decir no perjurar. Ahora bien, dice que no jures
en absoluto de nada, en lo cual tú vayas a ser incapaz de cumplir eso. Si tú vas a jurar algo, si vas a decir algo, ¿qué es lo que dice? Con lo que tú digas, cúmplelo. Sé fiel en lo que tú dijiste que ibas a hacer. Es decir, no lo hagas por nada en un juramento que no vaya a tener sustento, de tus palabras. Esa ley el Señor nos las da, que es donde Jesús nos dice, no oíste que fui dicho, la encontramos en Levíticos 19, Dios, en 19:12. Y nos explica que precisamente eso, no, cuando tú haces un juramento y no lo vas a cumplir, o haces un juramento que viene por una parte, vamos a decir que otro interés que tú tienes que te lleva a ese juramento. Vamos a ver varios ejemplos bíblicos y ejemplos también de la vida cotidiana, donde una persona necesita jurar, es decir, yo te juro que voy a hacer esto, pero porque sinceramente esa persona no está convencida de que eso que está diciendo es real y necesita entonces decirle a la otra persona, yo juro por esto, para tratar de convencer a la otra persona de que lo que yo voy a hacer está correctamente. Por eso Dios te dice a ti, no lo hagas, que tu palabra sea sí, sí y no, no. Entonces, viéndolo desde un punto de vista en las tres partes del alma, la parte del nefesh, la parte de ruah y la parte de la neshama, cuando viene por la parte del nefesh, que viene a nosotros, lo que nos mueve a hacer un juramento, a hacer una cosa, viene por una necesidad, por un miedo, por un deseo. Entonces, vamos a jurar falsamente, es decir, te juro que voy a hacer esto, pero viene por un temor, viene por una desconfianza, por un deseo. Vamos a jurar falsamente para sobrevivir o ganar algo. Un ejemplo de esto es cuando te juro que mañana te pago. Te juro, te debo un dinero y te juro que mañana te pago. A lo mejor tú no tienes el dinero hoy, pero tú para que esa persona, para darle una fuerza, es decir, sobre esa palabra que tú estás dando y tratar de convencer a la otra persona, tú le dices, te juro que mañana te pago. Te juro. Entonces la otra persona dice, bueno, juró. Pero el Señor nos dice que no hagamos eso en vano. Cuando lo hacemos a través de las emociones, por el carácter moral, surge el impulso. Cuando estamos jurando, surge el impulso de exagerar o manipular o aparentar algo. Ahora, cuando viene de parte de la neshama, cuando venimos, cuando la verdad, cuando el hecho en sí es verdadero, porque viene de parte de la neshama y Dios te lo está confirmando. Es decir, nuestra conciencia espiritual y la conexión con la verdad es divina. Tú no tienes entonces necesidad de jurar. No tienes necesidad de jurar porque tú no tienes necesidad de convencer a la otra persona de lo que tú estás diciendo. Te juro por esto, te juro por aquello, que es así. Por ejemplo, cuando vimos a Jesús jurando por algo, en algún momento. Te juro que yo soy el Hijo de Dios. Él nunca tuvo esa necesidad. ¿Por qué? Porque él viene de la conexión de la neshama, que viene directamente con Dios, que está consciente de lo que es, no necesita aportar por arriba un juramento que pueda para confirmar eso. Cuando viene de otra intención, de otras intenciones más, vamos a decir que más carnales, es que uno hace ese tipo de juramento. Por eso es que el Señor te manda que no jure.
por nada. Y vamos a leer después todo lo que dice que no jures por nada. Vamos a leer. Dice, oíste que además fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jure. Pues, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Es decir, no comprometas tu palabra con una cosa que no está en tus manos, con una cosa que tú no puedes. Y precisamente el Señor nos está enseñando a través de su ley, a través de sus mandamientos, a que evites esto precisamente, porque si no está en tus manos, vas a imponer tu palabra sobre una cosa, sobre un vacío. Dice, pues no puedes hacer blanco o negro un cabello tuyo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Entonces tenemos varios ejemplos bíblicos donde se hace un juramento, inclusive por Dios. Es decir, yo jurando por Dios. Uno de los ejemplos que tenemos es en 1 Samuel 19, del 6 al 10, cuando vemos a Saúl que promete que no va a matar a David. Sin embargo, hace un juramento. Dice, vive el Señor que no morirá. Hace un juramento mencionando a Dios. Sin embargo, el deseo de Saúl de seguir atentando contra la vida de David no cambió, sino que siguió y siguió y siguió y siguió. ¿Qué hizo Saúl? Si tú estás jurando, estás usando el nombre del Señor tu Dios, en este caso, para convencer a su hijo, que era amigo de David, para decirle que él no lo iba a matar, que le dijera dónde estaba, que estaba jurando falsamente porque su deseo interior era eliminar a David. Sin embargo, utilizó este juramento falsamente, invocando hasta el nombre de Dios. Quiere decir que está mal hecho. Claro que está mal hecho, muy mal hecho, porque estás primeramente mintiendo a nivel espiritual. ¿Por qué es a nivel espiritual? Porque cuando tú impones tu palabra sobre juramento y es falso además, y encima de eso estás jurando por Dios que no vas a hacer una cosa cuando tú la puedes cambiar. Por eso el Señor te dice, no lo hagas, porque tú no puedes poner ni blanco ni negro un solo cabello tuyo, si tú no sabes lo que va a suceder. Otro ejemplo que tenemos de un juramento malo, equivocado, está en Mateo del 14, del 6 al 10, cuando se le ordena, es decir, cuando Herodes le jura a su hija, le hace un juramento y la hija de Herodías le dice, bueno, yo lo que quiero es que tú me traigas la cabeza de Juan el Bautista. Tuvo entonces que cumplir con el juramento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que tuvo que sacrificaron a Juan el Bautista y le cortaron la cabeza. ¿Por qué fue? Por orgullo, porque hizo un juramento que viene del orgullo. Yo le prometí a ella que yo voy a hacer eso. Se lo juré que se lo iba a hacer. Orgullo y deseo de aprobación. Consecuencia, cargó la culpa de la muerte de Juan el Bautista. Ahora,
En la vida actual tenemos todos esos, tenemos ejemplos también de falsos juramentos, como el ejemplo ese que pusimos de te juro por esto cuando sabes que no lo puedes hacer. Por ejemplo, te juro que lo que dice ahí es verdad, cuando muchas veces ni tú mismo sabes en un artículo o en una cosa que tú veas, que leas por ahí, que ese artículo puede estar aumentado puede ser que sea mentira, puede ser que tú no estés claro de lo que diga exactamente y tú estás dando 100% por sentado, estás jurando, estás imponiendo tu palabra, que eso que dice ahí es 100% verdad. Entonces, eso también se contamina. Es decir, contaminas tu vida espiritual. Eso viene por el orgullo que tú puedas tener de decir, eso es real, yo juro que eso es verdad, pero estás imponiendo tu orgullo, tratando de convencer a la otra persona con ese juramento que lo que tú estás diciendo es así, cuando tú no tienes el control de que eso pueda ser así o no. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor con respecto a esto? Que tu palabra sea sí, sí y no, no. Dice que Jesús no solo nos prohíbe jurar, sino depender del juramento para que nuestras palabras, no depender del juramento para que nuestras palabras sean creídas. Dice que el verdadero discípulo que vive en tal coherencia con su palabra tiene peso por sí misma. Exactamente. Es decir, el verdadero discípulo que vive con su palabra no necesita jurar porque la palabra de él tiene peso por sí misma, avalada por la vida en que vive, avalada por la conexión que tenga con Dios. Por eso es que el Señor nunca tuvo que jurar nada de lo que él dicho. Y más, es decir, él no tiene necesidad de jurar por nada cuando él sabe que él es la verdad, él sabe cómo son las cosas, él sabe cómo está diciendo las cosas. Imagínense él tener que decirle a los discípulos, yo les juro a ustedes que yo soy el Mesías. Eso no nos pasa ni por la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces él tendría que ir a esa necesidad de usar ese juramento para que esa otra persona creyera en lo que él está diciendo por su juramento. Pero él no tiene necesidad de decir eso porque él está convencido de quién es él. Por tanto, él no necesita hacer un juramento. ¿Entiendes? Por eso el Señor te dice que tu palabra sea el sí, sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que es más de esto, proviene del maligno. Es decir, no inventes, porque cuando ya tú inventas y tú necesitas hacer un juramento o un falso juramento, ya no viene de Dios. Viene de tu parte carnal, de tu parte espiritual, que tú necesitas que la otra persona te crea porque tú estás haciendo un juramento el cual tú puedes violar, el cual tú puedes es decir, tirar por tierra. Por eso es que el Señor te dice en uno de los textos áureos de la porción, dice que cuando tú jures algo, cúmplelo. Y también les enseña cuando una mujer jura algo, todavía la mujer está un poco más suave, porque tiene la posibilidad de que si el padre o el esposo escucha y no está de acuerdo con ese juramento, el Señor la perdona. Pero el hombre que hace un juramento tiene que cumplir. Pero el Señor se va más allá, más profundo que eso. Cuando te dice a ti que no jures, te está diciendo que no jures porque no vas a cumplir con tu juramento. No, te está diciendo que no jures, porque si tú verdaderamente estás consciente de lo que tú eres, si tú estás consciente de quién es Dios,
si tú estás consciente de que Dios es real, si tú estás consciente de que tú dependes de Dios, tú no tienes que jurar por nada. Que tu palabra sea sí, que tu palabra sea no. No jures por nada, porque lo que es más de esto, de más procede. Entonces, dice, es decir, debemos practicar una integridad verbal, es decir, decir menos, pero decir verdad. Es decir, cuando hablamos mucho, en ese exceso de palabrería, posiblemente estemos aumentando la cosa y estás hablando más de lo que es. Dice, y santificar a Dios. Cada palabra debe reflejar la pureza de quien la pronuncia. Es decir, tú tienes que en lo que tú hablas, como vas a tener tan convencimiento dentro de ti, que eso es real, que no necesitas jurar, que no necesitas convencer a nadie de lo que estás diciendo, si la persona puede creer o no, es problema de la otra persona. Pero cuando tú estás consciente de lo que tú estás diciendo, que tu palabra es real y que tu palabra es verdad, entonces depende de la otra persona el creer o no, que también está dentro de sus posibilidades, creer lo que te quieran decir. La gente que oía al Señor tenía la posibilidad de creer lo que Él decía o de no creer lo que Él decía. ¿Cuántos discípulos que anduvieron con Él no se fueron? Y Él le dijo también a los 12, si alguno de ustedes no entiende, si quiere pueden ir también. Si quiere pueden irse también. Él no necesita decirle, yo les juro a ustedes que yo lo que estoy diciendo es verdad. Yo se lo juro. No, que tu palabra sea sí, sí y no, no. Cuando tu vida espiritual proviene de Dios, usted no necesita hacer ningún juramento. Por eso el Señor nos enseña y nos los dice en la ley. Después Jesús lo incorpora. Hoy la iglesia piensa que esa ley no es suficiente, no es importante, que eso es en el Antiguo Testamento, pero lo mismo que no es nada más lejos de la realidad. Porque ¿cómo tú vas a implementar eso, a implementar esa ley que vemos que define un comportamiento en tu ser? Porque si esa ley te limita a ti, a lo que va a salir de tu boca, y lo que va a salir de tu boca debe de venir de parte de Dios y no de parte de lo que viene de ti, que son los deseos, que son las malas intenciones, que es lo que va a provocar que tú, para salir de un momento determinado de una situación, tengas necesidad de jurar. Si Dios te enseña todo eso en tu palabra para que su iglesia, para que su pueblo se identifique, sea diferente a lo que la gente común hace, que es el chisme, que es hablar, que es jurar en vano. Por ejemplo, los ejemplos que vimos aquí de jurar y todavía mencionar el nombre de Dios. Yo te juro por Dios. No, hombre, no hagas eso. Cuando tú estás convencido de parte de Dios, a ti no te hace falta jurar. Por eso Dios te dice a ti que no lo hagas. Que no lo hagas porque vas a comprometerte a ti y vas a poner a Dios en mala... Es decir, vas a pecar contra Dios. Porque si tú no eres capaz de ser constante con lo que tú hablas, si tú no eres capaz de vivir lo que tú hablas, entonces vas a pecar contra Dios. Vas a denigrar la persona de Dios. Jesús en ningún momento tuvo necesidad de jurar por sí mismo. Jesús en toda su vida estaba consciente de quién era, aunque la gente aunque muchos no creyeran en él, aunque hoy por hoy mucha gente no crean en él, pero la verdad de él sigue siendo la verdad de él, sigue siendo lo que es. Por tanto, él no necesita
jurar por nada de eso, porque su palabra es real desde un principio hasta un final. Desde un principio que Dios nos dio la ley y después Jesús la cumple, Dios está diciendo, nos está enseñando con su palabra, con sus mandamientos, a que su pueblo, los que lo siguen a él, cada vez sean mejores personas, digan lo que tengan que decir, no digan lo que no tienen que decir. En este caso que estamos hablando nada más del hablar con falsos juramentos, del hablar de más. Es decir, tenemos que cuidar nuestro hablar para no hablar de más. Y mucho menos jurar. Y dice el Señor que Él, es decir, en Lucas, déjame ver dónde es que está. Dice, en Mateo 5:16, dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Ves? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, no es una jota o una tilde, es palabras, es letras en hebreo, pasará de la ley. Es decir, hoy muchos piensan que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero precisamente por esa gracia nos dio esa ley, y en este caso esta ley que nos enseña a no hablar de más. ¿Por qué? Porque por gracia está haciendo en ti que te diferencies de las demás personas que no tienen esa ley. Que no tienen esa ley, que es jurar y perjurar, y jurar por gusto y necesidad de jurar. Que tu palabra sea sí, que tu palabra sea no. No jures por nada. Y el Señor lo cumple con su palabra. Es decir, que cada parte de la ley, cada parte de la enseñanza del Señor, desde un principio hasta un final, hacen que el ser humano sea mejor, tenga mejores principios, tenga mejor comportamiento ante la vida y tenga valor en su palabra. Que no dé su palabra en vano y que todo esté avalado por la verdad que viene de él. Si la persona que te está oyendo no quiere entender, no quiere oírte, no quiere creer, depende de él. Pero que tu palabra esté avalada por la verdad. Cuando tu palabra está avalada por la verdad, tú no necesitas jurar por nada. Entonces, espero que le haya sido de bendición, que haya podido explicar un poco por qué es que el Señor nos manda a no hacer esto y que podemos implementarlo en nuestras vidas, que nuestro hablar sea sí y sea no, porque lo que es más de esto, de más procede. Dios les bendiga.